Huyendo de las guerras y los conflictos armados, más de 70 millones de personas se han desplazado de sus lugares de origen. Comprender los fenómenos relacionados con la movilidad humana nos permite reconocer y proteger los derechos humanos de todas y todos. Hoy platicaremos acerca del servicio de asesoría jurídica especializado para personas en movilidad. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate con nosotros. Ya inicia Te Defendemos. ¿Qué tal? Hoy nos acompaña el licenciado Carlos Ulises López Balbuena, asesor jurídico federal desde Coatzacoalcos, Veracruz. Bienvenido. Muchas gracias, Emanuel. Ulises, pues para entrar en materia en el tema del día de hoy, ¿nos podrías explicar en qué consiste la movilidad humana internacional? Mira, la movilidad humana internacional consta de aquella migración, ya sea voluntaria o forzada, de las personas para que en su país de origen emigren a otro lugar, derivado por muchas causas. Pueden ser situaciones económicas, pueden ser cuestiones laborales, pueden ser derivadas de catástrofes naturales o catástrofes incluso provocadas por el mismo ser humano. Y dentro de esta situación forzada existe otro grupo. Este grupo también está migrando por cuestiones más específicas que incluyen el temor a su vida, a su integridad, a su libertad. ¿Qué significa esto? Bueno, que existe una persecución en contra de su forma de pensamiento, en contra de su religión, de pertenecer a la comunidad LGBTI, de su nacionalidad, de que en su país de origen existan conflictos armados muy específicos que creen pues una divergencia muy específica en la disminución de los derechos. En general, este tipo de condición se le llama refugiado y hay que ser muy específico en ella porque el refugiado en sí, su concepto es una situación que no necesita la declaración de una autoridad, de una institución ni de nadie más. El refugiado es per se solamente su concepto por el solo hecho de cumplir con uno de estos requisitos. Lo que comentas acerca de que la gente sale de sus países por su religión o por su orientación sexual, lo veíamos muy lejano, ¿no? Lo veíamos allá en Oriente, en Asia, ¿no? Pero ahora aquí en América Latina se está viviendo también una situación de desplazamiento, ¿no? ¿Por qué es importante este tema para el Estado mexicano? Mira, en realidad tienes mucha razón en ese sentido. Ahorita ya pues los medios de comunicación nos tienen copados con esta situación de la materia migratoria, pero no es algo nuevo, es una situación que ha ido en merma poco a poco y a través de las décadas. México ha padecido esta situación en la que obviamente incurre en una obligación. ¿Cuál es la obligación? Bueno, pues más allá de las leyes y reglamentos que pudiera tener dentro de sus propias legislaciones, existen tratados internacionales con los que se ha mediatizado. Te pongo, por ejemplo, la Convención de 1951 para los refugiados, la cual fue ratificada por México el 7 de junio del 2000. Esto implica una responsabilidad, porque más allá de que tú como Estado puedas manifestar cuáles son tus fronteras, cuáles son las condiciones para que tú permanezcas en mi país, las políticas migratorias que yo desee aportar, pues también tienes que actuar en coordinación con los demás estados que se están pactando para que puedan entrar en pro de los derechos humanos y de las garantías individuales de los migrantes. Pues ya mencionas estos instrumentos internacionales para la protección de estas personas, pero en la práctica, ¿cuáles son los derechos que tienen estas personas que están en tránsito de un país a otro? En efecto, esta es la situación nos rebasa. No es tan fácil como que existan en sí como un ente espíritu, como que algo que se cayó del cielo, ¿no? Hay que utilizarlas como herramientas. ¿Por qué? Porque en la realidad se está viendo una vulneración total de los derechos humanos en ese transitar, sobre todo para las personas que se manejan de manera irregular. ¿Por qué soy específico en la irregularidad? Es muy sencillo. Oímos por todas partes que se habla del indocumentado, del ilegal. En realidad esto no existe y tenemos también como ciudadanos
una responsabilidad de aprender estos conceptos. ¿Por qué? Porque podemos caer en esa merma de derechos al ser un poco xenófobos en materia laboral, por ejemplo. Sí. Tenemos que entender que su situación es una falta administrativa. La ilegalidad es un acto, no la contrae una persona en sí. No debemos de dejarles de llamar ilegales a los extranjeros en movilidad y entender que lo que hicieron es una falta administrativa. A partir de esto nos vamos a dar cuenta de que los hacinamientos de las estaciones migratorias, de las expulsiones en masa que se hacen por parte del Instituto Nacional de Migración, de la explotación laboral que sufren, de la falta de educación y de oportunidades de los institutos públicos para otorgar salud, pues merman toda esta situación. Afortunadamente están las herramientas. Nosotros tenemos las capacidades como asesor jurídico federal especializado de utilizarlas. Afortunadamente el Instituto Federal de Defensoría Pública ha realizado acuerdos y convenios con pues distintas organizaciones civiles, no gubernamentales, con las cuales nos podemos ayudar, y en estos últimos meses ha sido un impulso increíble para poderles ayudar a todos los extranjeros en movilidad y sobre todo su situación de regularización. Debemos entender que hay personas que desconocen los derechos que intrínsecamente tienen los extranjeros en movilidad, y nuestro ejercicio y nuestra labor tendrá que ser de acompañamiento para velar por ellos. También están sujetos a cierta discriminación, ¿no? Ya decías, nosotros como ciudadanos tenemos que aprender los términos, ¿no? Decir indocumentado, ilegal es discriminatorio, ¿no? Exacto, hay una corresponsabilidad, muchas veces me lo preguntan los mismos usuarios, yo trato de empoderarlos un poco en ese sentido. ¿Por qué? Bueno, porque sí es cierto, hay una responsabilidad de las autoridades, la ley de migración lo dice, tú tienes que darle información al usuario, tienes que llenarlo y capacitarlo. En la realidad esto no sucede. Hay otra responsabilidad por parte de la ciudadanía que sí es mexicana para poder aportar los derechos que tengan estas personas. ¿Por qué? Porque te digo, a la hora de la realidad nos topamos con faltas a sus garantías muy importantes. Es necesario impulsar todos estos acuerdos, todas estas convenios que se han realizado de manera internacional para poderlos empujar por los medios jurídicos y legales oportunos. Muy bien, Ulises, pues es momento de hacer una breve pausa. Al regresar Perfecto. Seguimos conversando sobre este tema. Muy bien, muchas gracias. Vamos al corte, no le cambies. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso, estamos platicando acerca de movilidad humana internacional y antes de continuar quiero invitarlos a ver la sección Te Escuchamos. En esta ocasión le preguntamos a la gente qué opina de la iniciativa del gobierno de Estados Unidos para construir un muro en nuestra frontera. Vamos a verla, regresamos. No, que no está de acuerdo. Y como dijo Calderón, donde nos lo pongan, lo brincamos, ¿no? Si el presidente de Estados Unidos fuera una persona preparada, no pondría ese muro. Tendría una visión más amplia sobre lo que se necesita en este mundo y en este país, sobre todo Estados Unidos, que es una primer potencia. Yo creo que como Estados Unidos, como país, pues tiene derecho, ¿no?, a defenderse y a tratar de evitar que siga migrando gente, pero también aquí hay mucha necesidad en México. En México no hay trabajo, hay pobreza, y entonces lo que busca la gente prácticamente es salir adelante. Pues realmente son políticas que ellos tienen, que ellos manejan, y pues uno no tiene realmente mayor injerencia en esas cosas, ¿no? Lamentablemente. Pues finalmente es una aberración, porque él es un hijo de inmigrantes en Estados Unidos y quiere evitar que lleguen inmigrantes. Todos somos inmigrantes en este mundo mayormente, ¿no?
definitivamente no. No veo la manera de que eso vaya a parar el problema mundial que hay de migración, porque nos falta alimento, nos faltan medicinas y esto es a nivel mundial. Entonces un muro definitivamente no pienso que sea la solución. No, pues que es una medida muy drástica, muy nefasta, muy lateral, porque debe de abrir fronteras para toda la gente, ¿no? Pero que busca un porvenir. Es un país que está lleno de inmigrantes de todo el mundo, o sea, se hizo por inmigrantes de todo el mundo. En realidad, si ellos fueran los de ahí, serían los indios cherokees, ¿no? Pues como tal lo veo mal, es que como tal, pues debe de haber una equidad, ¿no? Ante todo, porque, bueno, pues todos somos seres humanos, todos andamos de aquí para allá y yo creo que todos buscamos una necesidad que es el solventar los gastos familiares, ¿no? Pues está mal, ¿no? La ciudadanía y la humanidad necesita migrar, trabajar donde haya trabajo. Entonces, pues está mal de mi parte, ¿no? Nosotros afortunadamente pues tenemos un país más o menos estable, pero los pobres centroamericanos están fritos, ¿no? Hay mejores opciones, una de ellas es la educación, ¿sí? El fomentar empleo. Pues hay alternativas, es la peor decisión, es una inversión. Es tajante, hay que poner puentes, no muros. Bueno, ya estuvo la opinión de la gente. Ulises, y bueno, hablábamos de esta figura del refugio, ¿no? Y también hay otra que se llama asilo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Mira, en realidad hace falta una más que se llama protección complementaria. Son tres. Muchas veces viene el usuario con la necesidad de asilo, ¿no? Porque esta situación la manejan mucho en Estados Unidos. Claro. En materia global, cuando llegan a los Estados Unidos, lo primero que hacen es solicitar el asilo político. Sin embargo, el asilo político para nuestro país tiene determinaciones muy específicas que se ven ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y tendrá que demostrarse toda una gama de una persecución exclusivamente política. Por eso es muy difícil y por eso casi nadie se encuadra en esta situación a detalle. El refugio, por otra parte, y la protección complementaria, que son muy parecidos, pero no hay que confundirlos, dentro de su ley para refugiados y protección complementaria y asilo político, manifiesta y determina que el refugio son todas aquellas personas que vienen huyendo de su país de origen por temor a su integridad, a su vida o a su libertad, por las causas y motivos que te había especificado, de religión, de pertenecer a la comunidad LGBTI, de venir huyendo de conflictos armados o el cese de derechos a partir de ellos y un sinnúmero de cosas más. El problema aquí es que hay que demostrar ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es quien se encarga de realizar este trámite y llevarlo a cabo a profundidad, de demostrarles ese miedo grave y fundado. Caemos en una situación muy subjetiva. ¿Por qué? Porque lo que puede ser miedo para ti, Emanuel, para mí no lo es. De eso hablamos, por ejemplo, de las fobias. Cada quien tiene distintas y determinadas fobias. Entonces, determinar algo tan subjetivo y espiritual ante una institución es muy difícil, y más cuando vas solo. Si yo te soy sincero, en su gran mayoría ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados hay una negativa de refugio, pero increíble, más allá del 90%. ¿Por qué pasa esto? ¿Se está mintiendo para obtener una regularización en el país? No, en realidad no. Como te decía, el refugio es una situación que no necesita la declaratoria de nadie, de ningún estado, de ninguna comunidad, ni siquiera de una sola persona. Si yo me identifico como refugiado al haber huido de mi país por esta situación, con el solo hecho de yo identificarme, se tendría que demostrar solamente por medio de las autoridades que así lo soy para que me regularicen. La protección complementaria, por su parte, implica el hecho de que si yo no entro a este cuadro de refugiado, tendrá que hacer un análisis la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para ver si existe la posibilidad de que al yo retornar a mi país sufra de ataques graves o de tortura o de vejaciones en contra de mi persona. Si es así, la protección complementaria se tiene que otorgar. ¿Qué pasa con esta situación? Ambas situaciones tienen la responsabilidad del Estado mexicano por parte del Instituto Nacional de Migración de regularizarme de manera permanente en el país. Ahora, durante el trámite,
¿Cómo soporto yo esta situación irregular? También el Instituto Nacional de Migración tendrá que hacerlo, pero de manera temporal, durante el tiempo que sea necesario. Le llaman a este soporte que se encuentra en la Ley de Migración de razones humanitarias y se otorga durante un año para que te baste, durante este mismo año puedas realizar tu trámite de refugio, porque en realidad, eso tenemos que reconocerle a nuestras autoridades, están llenas de solicitudes por esta situación. El Triángulo del Centro, que se encuentra en Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, tiene la problemática de las pandillas y hay una huida generalizada y muy grande. Hay un cese de derechos impresionante que a veces desconocemos a profundidad, pero en realidad está pasando esta situación muy grave y por eso es que se está acercando más las personas a las autoridades. Y precisamente, pues recientemente vimos este tránsito de caravanas de Centroamérica y Sudamérica, de nuestro país a Estados Unidos, ¿no? La mayoría de ellos no querían quedarse en México, sino llegar a la frontera con Estados Unidos y poder quedarse allá, ¿no? Pero pues hemos visto también las políticas tan estrictas de Estados Unidos, ¿no? Para permitir el ingreso o que puedan solicitar el refugio o el asilo a estas personas, ¿no? Es muy estricto. ¿Cómo ha impactado todo este fenómeno a las políticas de México en lo que tiene que ver con asilo y refugio? Mira, primero que nada me gustaría dar a conocer a la audiencia el hecho de estas leyendas urbanas que las caravanas se formaron a raíz de cuestiones políticas o que están subrogadas por algún ente maligno que los está llevando hasta Estados Unidos. La idea principal de llegar a Estados Unidos es esa, la de solicitar lo que allí se conoce como asilo político. ¿Y por qué? Porque hay un desconocimiento absoluto de la materia de refugio. Cuando se enteran, conocen a profundidad y llevan a cabo su trámite, su única ideología es quedarse a menos que haya necesidad de unificación familiar en otro país. Pero si no, se quedan. Yo te lo digo por experiencia, en el gran trámite que llevamos durante todos estos años, todas aquellas personas que están solicitando refugio se quedan, en mi caso, en la ciudad de Coatzacoalcos y en el caso de la mayoría de los compañeros, así está sucediendo. Hay una desinformación en ese sentido, pero en realidad el migrante se está quedando en las ciudades y ahí es donde se ven violentados sus derechos. ¿Por qué? Porque quedándose, si no, no hubiera esa violación de derechos, quedándose están buscando sus oportunidades laborales, sus oportunidades de salud, sus oportunidades de educación, sus oportunidades de matrimonio, de registro civil, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se ve esa gama de violentación que te platico. Muy bien, Ulises, pues es momento de hacer una segunda breve pausa. Al regresar tenemos algunas preguntas del auditorio para que les des respuesta. Perfecto. Vamos al corte, regresamos. Ya estamos de regreso, ya tenemos algunas llamadas del auditorio en la sección Te Respondemos. Vamos con la primera llamada, es de un joven de nacionalidad cubana que nos dice que es su deseo contraer matrimonio con una mexicana, pero el registro civil se ha negado a falta de un acta de nacimiento apostillada a su favor y él pregunta qué puede hacer al respecto. Sí, Emanuel, mira, en este sentido, los registros civiles en todo el país estamos batallando con esta situación por este exceso de requisitos, ¿no? De la falta de reconocimiento de la personalidad jurídica que tiene el extranjero por el solo hecho de estar en nuestro país. Recordemos que el artículo 1 constitucional no especifica que los derechos emanados de la misma Constitución y de los tratados internacionales son para los mexicanos, son para todas personas aquellas que integren el territorio nacional. El apostillamiento o el apostille que llama la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder hacer determinados trámites son para aquellos países que están ligados a el Tratado de la Haya. No todos lo están. En el caso de este joven que es cubano, tendrá que reconocérsele por algún otro medio, puede ser el pasaporte, su identidad. ¿Por qué? Porque luego entramos en círculos viciosos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que está solicitando refugio y no puede regresar a su país o no tiene las condiciones económicas para regresar a su país y solicitar un trámite de apostillamiento? O en el caso de este joven que es de nacionalidad cubana, ¿tendrá el registro civil
sí o sí, por obligación, hacer el trámite pertinente para estas personas. ¿Qué pasa cuando nos lo niegan? Pues sí, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Qué pasa cuando nos lo niegan? Acudan con nosotros, acudan a asesoría jurídica. El amparo es una materia para atacar, es un modo, una herramienta muy bonita por el que se puede atacar este tipo de situaciones. Perfecto, ahí está la respuesta. Vamos con la siguiente llamada. Es de una señora de nacionalidad brasileña. Ella nos dice que está aquí en México desde hace aproximadamente 10 años sin realizar ningún trámite y ahora nació su primogénito aquí en México y ella desea saber cómo puede lograr su residencia legal. Bueno, una vez ya registrado el menor, pues entendemos que es un mexicano. Todos los mexicanos tenemos el derecho a la unificación familiar. Si mis padres son extranjeros, pues yo puedo realizar el trámite ante el Instituto Nacional de Migración para que cuide mi dignidad como menor de edad y la madre cuide su dignidad como madre del mismo y puedan unificarse en el país donde se está haciendo la solicitud y poderlo sacar adelante. ¿Qué pasa aquí? Bueno, la situación es que tiene un costo. ¿Sí? Ya no es como la materia de refugio, que es por razones humanitarias. ¿Por qué? Porque el refugio implica un interés público. Aquí hay un interés personal. ¿Sí? A nadie le interesa, en el caso anterior, si te casaste con fulanito o con menganito, el Instituto Nacional de Migración como autoridad te va a pedir que erogues un gasto. Asimismo, una multa por la estadía, el caso de ella va a ser una multa muy excesiva por los 10 años que ha estado aquí sin regularizarse. Sin embargo, tenemos la fortuna en asesoría jurídica, en todas las delegaciones y las adscripciones de asesoría jurídica, tener trabajadores sociales, los cuales están capacitados para hacer los estudios socioeconómicos pertinentes y aún así los acompañamos con estudios socioeconómicos del DIF y con cartas especializadas de los cónsules para poder apoyar a las personas. ¿Por qué? Porque entenderás que las personas que se acercan a nosotros es por la gratuidad y por la intención del servicio y que no tienen los recursos económicos suficientes. Con estas 3 documentales podemos presentarlas ante el trámite y en muchas ocasiones nos ha ido muy bien, pudiendo ayudar al usuario. Muy bien. Vamos con una llamada más. Es de una persona que nos dice que la Comar le otorgó una constancia de protección complementaria, pero nos dice que no tiene idea de qué hacer con este documento y pues quiere orientación al respecto. Bueno, pues felicidades a esta persona porque desde este momento ya es un residente permanente en el país. Solamente hace falta el documento que lo avale. Esta constancia es otorgada por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, como te decía, relacionada al refugio. La protección complementaria es aquella que soporta el hecho de que no puedes regresar a tu país por miedo a torturas o vejaciones graves. Entonces tendrá que acudir al Instituto Nacional de Migración con nosotros, acompañándolos en el trámite y velar por sus derechos para que se le otorgue de manera permanente su residencia y su regularización en el país. Pues ya casi se nos termina el tiempo, Ulises, pero antes, para que la gente esté enterada, ¿cuáles son los servicios especializados que ofrece el Instituto Federal de Defensoría Pública en este tema de inmigración? Bueno, pues los servicios, más allá de la tramitología, más allá de lo administrativo, de presentarnos ante las autoridades, de ser el representante legal que va a ser su abogado desde el momento prístino de su presencia ante nosotros, tenemos la encomienda por parte del señor director de poder velar por los derechos de ellos. Si fuera una cuestión de trámite, esto sería muy fácil, pero como te lo decía, nos estamos topando con una realidad muy, muy pesada, en la cual tenemos que terminar los procedimientos para entrar a otros porque se están violentando los derechos. Y por favor, le quiero decir a tu audiencia que acudan a nuestras oficinas. Pueden llamar primeramente al 822-42-426, donde se les otorgará el servicio de manera de primer contacto y de ahí canalizarlos o coordinarlos a la delegación o a las oficinas de asesoría pertinentes. Muy bien, pues ahora sí ya se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por esta conversación. No, hombre, te agradezco a ti, Manuel. Muchas gracias. Y pues ya ahora sí, ya nos vamos. Agradecemos también a nuestro equipo de producción. Gracias a ti por sintonizarnos. Te esperamos la próxima semana. Quédate en la señal de Justicia TV.